Vamos a tomar asiento, por favor, ya ha llegado la hora. Vamos a sentarnos, por favor. Vamos a sentarnos, por favor, todos allá. Ya el break ya se terminó. Vamos a sentarnos. El break ya se terminó. Vamos a sentarnos ya. Ok, hermano Eduardo, por favor, si puede empezarnos con palabras de oración el día de hoy. Ok, Señor Jesucristo, que estás aquí con nosotros en este centro, por favor, estamos todos juntos en tu nombre. Manténnos en unidad con todos y por favor, danos esa fuerza, esa alegría, esa unidad que solamente tú nos puedes dar. Que nos mantengas bien este día y durante toda la semana. En Cristo Jesús, amén. Amén. Señor le bendiga a todos. Amén. Señor le bendiga. Amén. Ahora sí. Ya estamos mejor. Ok. Vamos a entonar el primer himno que tenemos, el himno 39. Si puede, todos puestos de pie. Vamos a entonar el primer himno, el himno 39. Cantemos al Señor un himno de alegría. ¿Un himno de qué? Alegría. Alegría, ok. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos dio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Hoy toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Amén. Vamos a entonarlo otra vez, eso fue práctica. Otra vez. Todo fuerte. No escuché acá, yo no escuché a nadie. Entonces, fuerte. Un himno de alegría. Alegría. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos dio bondad,
como aceite en lámpara vieja. Un momento, por favor. Ok, la música primero y después como aceite en lámpara vieja, con tu Espíritu Santo en mí, y este aceite jamás se termina, solo pido no se apague, no. Canto Jesús, ¿quién es mi Salvador? Canto sana. Canto sana, canto sana, canto sana, Rey de Reyes. Canto sana, canto sana, canto sana, Señor. La oración gozará mi vida, oración que te respondió, y la oración Ok, eso fue práctica, ¿verdad? Eso fue la primera vez que cantamos acá. Pero vamos a invitarlo ya a los niños que tienen versículos para el día de hoy, memorizados, y algunos tienen Sofía, ok. Y Sara. El tiempo de Dios es perfecto. Salmos 31:15. Our God, nothing be impossible. Luke 1:37. ¿Alguien más? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Este era mi principio con Dios. Juan 1:2. Amén.
Chris y Obey. ¿Quién va primero? Ok, Chris. Obey. Ven a mí. Amén. Más me costaré y así mismo duele, porque sobre tu Señor me has vivir confiado. Amén. ¿Alguien más? Ok, vamos a entonar el último himno, razones de tiempo. Himno 59. Ayer, un buen amigo. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en mi pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. El mundo yo me aparto y de la vanidad, para dedicar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, el mundo me persigue sin su tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Y la victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sé que Jesucristo muy pronto volverá, y el que tanto me prepara un lugar. En la casa de mi Padre, mansión de Lucifer, porque el Dios reina de morar. Llegándome a la gloria, llegándome a la gloria, con ellos estaré y contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, cosas yo cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Ahora sí, los niños pueden pasar ya a la escuela dominical, a las clases. Todos los niños pueden pasar y ahora el hermano Antonio nos trae la palabra del Señor para el día de hoy. Buenas tardes nuevamente. Como les dijo el hermano Walter, mi nombre es Antonio Andrade, mi esposa Kenia Orellana. El Señor nos ha bendecido con 25 años de matrimonio y con 2 hijos, el mayor Ariel Andrade, que está ahí atrás, y como conocieron al pequeñín que anda corriendo por ahí de arriba para abajo, Matthew, de 9. Nosotros vivimos en Brooklyn, Nueva York, y por la gracia de Dios nos reunimos en la iglesia que está en Parker Street, en el Bronx. Ahí, gracias a Dios y a los hermanos que ahí se congregan, hemos crecido espiritualmente durante estos últimos 10 años que el Señor nos ha llamado a su salvación. En estos 10 años, pues nosotros hemos caminado por este camino angosto. Hemos vivido momentos muy felices, pero también hemos pasado momentos de tristeza. Pero con el gozo de que el Señor siempre ha estado con nosotros, hemos visto su mano y también su fidelidad a lo largo de este camino. Y es por eso que esta tarde yo quisiera tocar con ustedes un tema que ha sido de mucha ayuda para mí en estos años que yo he pasado en este camino. El tema lo he titulado El discipulado de Cristo y sus implicaciones. Este está basado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8,
versículo 34 al 35. Marcos 8, 34 al 35. El propósito de este estudio, hermanos, es que todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, así como aquellos que nos ven por medio de las redes sociales, veamos por medio de la palabra de Dios que Jesús no nos llamó a nosotros, como sus discípulos, a una vida de comodidad, sino a una vida de entrega, obediencia, pero sobre todo de negación propia. Por eso que al estudiar este pasaje veremos que el verdadero discipulado implica realmente tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Salvador. Así que yo los invito a que abran sus Biblias o las enciendan y me acompañen ahí en Marcos 8, 34 al 35. Así dice la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esta declaración que acabo yo de leer salió de los propios labios de Jesús y ocurre inmediatamente después de un momento trascendental en la vida de Jesucristo, cuando el mismísimo apóstol Pedro le acaba de confesar que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios viviente. Si tú lees los versículos 31 y 33 de este mismo capítulo 8, tú verás al Señor Jesucristo por primera vez durante su estadía en esta tierra anunciar su muerte y su resurrección. Y lo sorprendente de esto, hermanos, es que la primera vez que Jesús habla de su cruz es que justamente Él pasa a hablar de la cruz, no de Él, sino de sus discípulos. El Evangelio de Marcos, si tú te fijas, fue escrito de una manera dinámica y directa. Pero esta declaración que yo acabo de leer en estos versos 34 y 35 marcan un punto de giro. Porque tú verás aquí a Jesús confrontando las expectativas que las multitudes que lo seguían tenían de Él, y aún hasta sus propios discípulos. En este tiempo, toda esta gente que seguía a Cristo esperaban a un Mesías triunfalista, a un líder político que viniera y los librara de todo el sufrimiento que le ocasionaba el dominio romano. Pero Jesús rompe con esa visión limitada de estas personas al anunciar su sufrimiento, su muerte, pero también su resurrección. Con ello Él está redefiniendo el concepto de lo que es el verdadero Mesías. Él no había venido a conquistar por su espada, sino que había venido a redimir a su pueblo por medio de su muerte en aquella cruz del Calvario, como estábamos recordando en el servicio anterior. Así que en estos versículos en los que estamos meditando esta tarde, vemos algo muy sorprendente, ya que al iniciar estos versículos leemos que Jesús llama a todos. Si tú te fijas, la porción comienza y llamando a la multitud y a sus discípulos. Este no es un llamado simbólico. Recuerda que en aquel tiempo la cruz no era algo romántico o religioso como es hoy en día, que muchos hasta andan su cruz ahí con su cadena de oro y hasta con su nombre. En este tiempo la cruz representaba dolor, vergüenza y hasta la muerte. Por eso es que estas palabras que Cristo menciona en estos pasajes son un golpe directo a esas falsas expectativas que estas personas tenían de este Mesías triunfalista. Así que con esta enseñanza Jesús revela que el verdadero discipulado, para todo aquel que le quiera seguir, implica negarse primero a uno mismo y luego tomar nuestra propia cruz y seguirle. Si nosotros miramos nuestra época, veremos que muchos creyentes hoy en día y muchas personas que no son creyentes enfrentan este mismo conflicto de estas personas del primer siglo. Ya que hoy también hay muchos que desean a un Cristo que les solucione todos sus problemas. Un Cristo que les arregle su prosperidad
y que les traiga bienestar social o personal, pero no uno que lo llame a negarse a sí mismo y a tomar su cruz y seguirle. Thomas Kempis es un reconocido escritor cristiano. Él escribió un libro llamado La imitación de Cristo, el cual es considerado uno de los más grandes clásicos en la espiritualidad cristiana. En esta obra que yo te acabo de mencionar, el hermano Kempis enseña sobre la importancia de seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria, de tomar nuestra cruz y seguirle. Él lo expresa con estas palabras, abro cita. Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que lleven su cruz. Hay muchos que anhelan consuelo, pero pocos que anhelan sufrir. Hay mucha gente que desea compartir del banquete de Jesús, pero no de su ayuno. Todo el mundo quiere participar de su regocijo, pero son pocos los que están dispuestos a sufrir cualquier cosa, a causa de Él o de su reino. Muchos hoy siguen a Jesús hasta compartir el pan en la mesa, pero no a beber la copa del dolor. Muchos reverencian su moralidad, pero pocos son los que lo siguen en su indignación en la cruz. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no vayan en su contra. Hay muchos que lo alaban y lo bendicen siempre y cuando ellos reciban consuelo de parte de Él. Pero si Jesús se esconde de ellos por tan siquiera un momento, ellos caerían en la queja y se deprimirían profundamente. Kempis termina diciendo que aquellos que aman a Jesús por lo que Él es y no por lo que representa para ellos, lo bendicen tanto en tiempo de dificultad como cuando están llenos de consuelo. El hermano Kempis nos enseña y nos demuestra que el verdadero amor de sus discípulos a Cristo no se debe de basar en lo que Él nos da, sino en lo que Él representa para nosotros. Aquellos que realmente lo aman, lo van a bendecir tanto en abundancia como en medio de la prueba. Esta reflexión conecta directamente con las palabras que escuchamos de Jesús aquí en Marcos 8, 34 al 35, donde el mismo Cristo llama a todo aquel que quiera seguirle a negarse a sí mismo, tomar su cruz e ir detrás de Él. Vemos cómo la porción comienza identificando a quién va dirigido este mensaje. Ahí lo leímos en un principio. Ahí dice, y llamando a la multitud y sus discípulos. Si tú te fijas, ahí están ambos grupos identificados. La multitud que lo seguía, aquellos que aún todavía no eran creyentes, así como sus discípulos, aquellos que ya habían creído en Él. Cristo quería dejar en claro para todo aquel que les quisiera seguir que lo más importante no simplemente era conocer a Cristo, sino seguirle. Y es que verás, si tú lees la Biblia, sobre todo los evangelios, te vas a dar cuenta de que mucha gente conoció a Cristo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, Judas, todos ellos conocieron quién era Cristo. Algunos lo conocieron de una forma tan cercana como fue el caso de este Judas. Pero sin embargo al final del camino se encontraron todos ellos fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no llegaron a ser sus verdaderos discípulos. Así que veamos un poco más a fondo de esta verdad que Cristo quiere que todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje quieran ver en este pasaje. ¿Cuál es el requisito de seguir a Jesús? O dicho de otra manera, ¿qué expectativas tiene Cristo de todos aquellos que quieran ser sus seguidores? Si hay algo que a mí me deja sin palabras y admirado de la persona de Jesús, es cuán veraz, cuán honesto y cuán claro fue Él a la hora de enseñar. En las propias palabras de Jesús, aquí va otra vez, versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
En una sola frase vemos aquí cómo Cristo nos deja varias enseñanzas. Y una de ellas es que nota cómo Jesús no dice, si alguno cree en mí, o si alguno quiere creer en mí. Porque verás, los demonios creen y tiemblan, pero no siguen a Jesús. Si alguno cree en mí, o si alguno quiere creer en mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este mensaje es muy importante de tocar porque todos los que estamos aquí reunidos, yo no conozco a todos, pero estoy seguro porque en todas las iglesias, casi todas las iglesias es así, hay grupos de creyentes y hay grupos de no creyentes. Es muy importante que todos prestemos atención, no solamente para ver si yo soy un verdadero discípulo o si yo no lo soy. Si yo soy un nacido de nuevo, ¿dónde yo tengo que cambiar o ajustar mi estilo de vida para yo ajustarme al modelo que Cristo espera de un nacido de nuevo? Juan 3:36, en la versión Biblia de las Américas dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero si te fijas después, Él lo complementa y dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En otras palabras, para Juan, creer es obedecer. El que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Juan tenía claro que una verdadera creencia siempre iba a resultar en una obediencia hacia Dios. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En este versículo encontramos también a Jesús. Y él ahí está hablando con sus discípulos. Y también lo está haciendo antes de él ir a la cruz. Vemos cómo Jesús aquí también establece un claro vínculo entre el amor hacia él y la obediencia a sus mandamientos. Y es que cuando tú revisas lo que las Escrituras dicen y lo que Cristo enseñó, tú te darás cuenta que creer siempre resultará en rendir tu voluntad. Creer es seguir el ejemplo de la cruz. Creer es seguir el camino del Gólgota, es tomar tu cruz y seguir por ese camino. Esto no es algo pasivo, hermanos. Esto no es algo que tú te vas a quedar y solo lo vas a escuchar. Porque cuando a mí se me habla de negarme a mí mismo, el texto que nosotros estamos meditando esta tarde tiene la forma verbal imperativa. Lo que esto significa básicamente es que niéguese a sí mismo requiere de una acción de parte de la persona que lo está escuchando. No es que alguien lo va a hacer por él. Requiere una acción de la persona que lo está escuchando. Yo quiero dar una aclaración para los que todavía no son creyentes. El negarme a mí mismo no me salva. Esa no es la manera como la palabra de Dios enseña la salvación, sino que aquellos que son salvos, en ellos viene a morar el Espíritu de Dios. Y es por medio de ese Espíritu de Dios que me capacita, ahora que yo soy creyente, el negarme a mí mismo. De hecho, la característica del verdadero discípulo es que éste realmente ha aprendido y ha puesto en práctica lo que es el negarse a sí mismo. De tal manera que ahora su vida puede testificar, no con palabras, sino en la práctica. Puede testificar verdaderamente acerca de la persona de Jesús y de la obra que este Jesús hizo en la cruz a su favor. Pero entonces, ¿qué es negarme a mí mismo? ¿Y qué no lo es? Yo necesito entender claramente cómo luce cuando yo me estoy negando a mí mismo. Porque yo puedo obedecer sin negarme a mí mismo. Los dictadores son obedecidos de esa manera. O yo también puedo obedecer a la manera del profeta Jonás. ¿Lo recuerdan? Todo el tiempo quejándose en su interior por qué debía de obedecer.
o yo puedo obedecer a la manera de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y esta última acción que te menciono de Jesús es la verdadera sumisión. Porque cuando tú lees lo que pasó ahí en ese huerto, la palabra dice que al final Jesús dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y después de estas palabras tú no ves ningún cuestionamiento de parte de Jesús hacia su Padre. Tú no ves ni siquiera otra palabra. ¿Por qué? Porque Jesús se ha sometido internamente. Él no solo está obedeciendo externamente, sino que Él ha sometido su voluntad, todo por amor al Padre, todo por amor a esa obra que Él necesitaba hacer a favor de nosotros. Él se había sometido internamente por amor, y eso fue lo que le trajo a Él tranquilidad y paz por el resto de su camino hacia la cruz. Por otro lado, el negarme a mí mismo no solo es negarme cosas. No es de eso lo que este pasaje nos está hablando. Hay cosas, hermanos, que ciertamente nosotros como cristianos tenemos que negarnos. Hay cosas en mi vida diaria que yo tengo que negarme porque estoy siguiendo la cruz de mi Jesucristo. Pero no es de eso lo que este pasaje nos está hablando. El negarme a mí mismo es mucho más allá. Nota cómo Cristo está hablando aquí en este texto. Ese texto no dice: si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese cosas. No es de eso lo que Él está hablando. Sino que ahí dice: niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí es donde está la verdadera negación. El centro de gravedad de ese yo que lo atrae todo debe de ser movido al señorío de Cristo. Cristo es quien demanda todo de nuestras vidas. Y cuando yo comienzo a entender eso, yo comienzo a entender una mayor claridad lo que significa el negarme a mí mismo. Ese yo tiene que renunciar a toda pretensión de aquello que ese mismo yo ha destinado como buena y válida para hacer todo lo que Cristo nos dice por medio de su palabra que es bueno y válido para nuestras vidas. Yo escuché esta ilustración de otra persona en una prédica y yo la voy a utilizar porque con eso se puede explicar un poco mejor de lo que quiere decir la palabra. Es como si tú fueras en tu carro por la carretera y tú te encuentras a Cristo por el camino. Y lo que todo ser humano quisiera hacer es detener su vehículo, invitar a Cristo a que pase, sentarlo en el lugar del pasajero y llevárselo a pasear por toda la ciudad, permaneciendo todo el tiempo el ser humano en el control del vehículo. Pero la palabra de Dios nos enseña que si Cristo se va a montar en tu vehículo, Él se va a ir del otro lado, te va a invitar a que bajes y te va a pasar a ti al lado del pasajero. Porque Él va a estar en el control del vehículo o Él no va a estar en tu vehículo. Cuando yo comienzo a entender y analizar mejor y a comprender este tipo de cosas, y solo entonces es cuando yo soy capaz de decir cosas como esta: Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú me das, a carecer de lo que tú retienes para mí, a renunciar a lo que tú me quitas y a sufrir lo que tú me infliges, a hacer todo lo que tú quieres que yo sea, o a no ser nada de lo que yo quisiera hacer, pero sí todo de lo que yo quisiera, de lo que tú quieras, que yo sea. Nota cómo el texto que te acabo de leer, en una de sus partes dice: a sufrir lo que tú me infringes. Porque en último caso, hermano, como Dios es el Señor del cielo y de la tierra, y Él controla todas las circunstancias que llegan a nuestras vidas, cuando nosotros terminamos de hacer la ecuación, nosotros nos damos cuenta de que esa cosa que llegó a nuestras vidas fue enviada por Dios o permitida por Dios.
Y muchas veces Él lo hace con el propósito de probar nuestro discipulado. Si hay algo que yo he aprendido en mi propia vida, en estos 10 años de este camino angosto, es que hay momentos muy puntuales en que Dios va a probar nuestro discipulado. Él nos va a colocar en una bifurcación. Bifurcación es ese lugar donde se da la división de una vía en 2 senderos. Yo le voy a pedir al hermano si me puede proyectar la foto que yo le di. Eso es como una ilustración para entender muy bien lo que es una bifurcación. Esa es una bifurcación. Es la división de un camino en 2 senderos diferentes. Y como ilustración tú verás que ahí hay un sendero o camino que dice la idolatría del yo. Y hay otro que dice el señorío de Cristo. Si yo soy un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo, yo me voy a encontrar en esa bifurcación muchas veces en mi vida durante yo esté en esta tierra. Es el lugar donde yo puedo seguir los deseos de mi carne o si por lo contrario satisfacer el señorío de Cristo. Y cuando yo estoy hablando de satisfacer los deseos de mi carne, hermano, yo no me refiero únicamente a los deseos sexuales, sino a todo tipo de deseo de la carne que es contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahí en Gálatas 5, versículos 16 al 23, encontramos mejor explicado esa bifurcación que está en esa imagen. Gálatas 5, 16 al 23. Así dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ese es el camino de la idolatría del yo. Cuando yo estoy en esa bifurcación que el Señor permite o envía a mi vida, y yo decido hacer estas cosas que nos detalla a continuación la palabra de Dios, es que yo he decidido caminar bajo la idolatría del yo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, esta es la senda o el camino del señorío de Cristo. Por aquí es donde Cristo quiere que cada uno de sus verdaderos discípulos caminen cuando llegue esa bifurcación que Él mismo enviará o permitirá que llegue a nuestras vidas. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios nos dice por medio de su palabra escrita recién leída que muchas veces al yo estar en esa bifurcación que Él enviará a nuestras vidas, al final yo tomaré la decisión de qué camino tomaré. ¿Iré yo por la senda de la idolatría del yo o por la senda del señorío de Cristo? Dice su palabra que al momento de yo estar enfrente de esa bifurcación, habrá una lucha en mi interior. Si realmente yo soy un verdadero discípulo de Dios, va a haber una lucha dentro de mí. Ahora, si yo no soy un hijo de Dios,
yo tomaré el 100% de las veces que me encuentre ahí, la idolatría del yo y no la otra. Esta bifurcación de la que yo estoy hablando abarca, hermanos, todas las cosas pequeñas que pasan día a día en nuestras vidas. Decisiones que muchas veces nosotros las tomamos sin darnos tiempo a pensar qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Así como también abarca momentos puntuales en nuestra vida donde nosotros sabemos y no tenemos duda de que Dios nos está probando. Yo sé que he estado ahí más de alguna vez en este camino. Y sé que durante yo esté en esta tierra, vendrán muchas más, donde Cristo me pondrá en esa bifurcación para probar mi discipulado. Si tú te fijas y tú te recuerdas, en este momento el Señor trae a tu mente recuerdos de cuando tú has estado ahí, tú te recuerdas que tú has estado ahí más de una vez. Y tú sabes que tú vas a volver a estar ahí. Pero hay una de las cosas que nosotros como creyentes no tomamos en cuenta cuando estamos ahí. Y eso es que aquellos que nos observan a nuestro alrededor, al final de la decisión que yo he tomado, ellos saben qué tú hiciste. Si tú decidiste honrar la idolatría del yo, o si por el contrario, tú decidiste honrar a Dios. ¿Recuerdas la historia del joven rico? Ahí en Marcos 10 y Mateo 19 se nos habla de este joven rico que viene corriendo a Cristo y se le tira a sus pies y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo yo hacer para obtener la vida eterna? Y Cristo le dice: bueno, tú conoces los mandamientos, ve y obedécelos. No, yo los he obedecido todos, desde mi juventud los he obedecido. Y Cristo le dice: ok, pues ve y vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Este joven fue puesto en esa bifurcación por Cristo. Jesús sabía qué era lo que a este joven le estaba impidiendo llegar hacia él. Y él tenía que tomar una decisión. Cristo lo puso ahí para que él tomara una decisión. Y vemos que él decidió por la idolatría del yo, ya que el texto termina diciendo que este joven bajó la cabeza y se fue triste, porque él tenía muchas cosas. Lo que Cristo está tratando de enseñarnos en pasajes como los que hemos leído hasta este momento y en otros muchos más que podemos encontrar en los evangelios, es que todo aquel que quiera ser cristiano o un verdadero discípulo sepa cuáles son los requisitos o las expectativas que Jesús tiene de sus seguidores. No hay forma de que nosotros queramos pasar por alto esto, porque esto está claramente delineado a lo largo de las Escrituras. Te voy a mencionar un pasaje más, ahí en Lucas 14, 25 al 26. Lucas 14, 25 al 26. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nota cómo Cristo en estos versos nos llama incluso de llegar a aborrecer hasta nuestra propia vida. A lo que Cristo está apuntando es que si tú pones en una balanza, por decirlo así, de este lado, su señorío, su cruz, su reino, y de este otro lado tú pones todas tus demás posesiones terrenales, familiares, llámese lo que sea que tú tengas, siempre lo que está del lado de Cristo debe pesar mucho más de lo que tú tienes del lado terrenal. Este término que vemos ahí de aborrecer es utilizado únicamente para ilustrar la no competencia con el señorío de Cristo. No importa cuán cercana sea la relación que una persona guarde contigo, nunca debe valer más de lo que vale Cristo para ti. Y fíjate,
Cristo no solo enseñó esto con sus palabras. En determinado momento de su vida, Él lo demostró. Cuando Él estaba en una casa enseñando y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y Él les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Tú lo puedes leer, está ahí en los evangelios de Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 8. Dice que María estaba ahí afuera de la casa donde Él estaba enseñando. Y dice que estaban sus hermanos también. Ambos están identificados por el parentesco que guardaban con Cristo. Pero Cristo les dice, ¿sabes qué? Mi madre y mi padre es todo aquel que obedece a mi Padre. Ahí en Lucas 9, versículos 59 al 60, también vemos que a otro dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. En esta cultura en la que ellos estaban, la frase déjame ir a enterrar a mi padre básicamente significaba que su padre aún estaba vivo. Déjame ir a vivir con él todavía hasta que él muera. Y una vez que suceda todo esto y yo lo pueda enterrar, entonces yo puedo regresar a ti y seguirte. Pero Cristo le dice, ¿sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Todos nosotros sabemos que sin ser regenerados, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como si Cristo estuviera diciendo, deja que los hombres entierren a los hombres. Pero tú, a quien yo estoy llamando, ven y sígueme. Tú, ve y anuncia por todas partes mi reino. Y si seguimos leyendo inmediatamente en los versículos 61 y 62, verás que dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amados, el discipulado de Cristo no es a medio tiempo, no es algo parcial, no espera de excusas ni acepta comparación alguna. En pocas palabras, no es ningún discipulado barato. Es un discipulado especial que requiere de mucha consideración de nuestra parte. Es como si Cristo nos estuviera diciendo, o yo manejo tu vida, o la manejas tú, pero no ambos. Y tú tienes que tomar una decisión. Y la primera acción, fíjate que la dice es, niégate a ti mismo. Y la segunda, toma tu cruz. Ahora, yo necesito entender que llevar la cruz, por ejemplo, a manera de ilustración, no es alguna enfermedad que llegue a mi vida. Porque tanto creyentes como inconversos se enferman. De igual manera, algunos inconversos hasta se enferman más feo que nosotros. Yo no tengo que tomar ninguna decisión con alguna enfermedad que llegue a mi vida, pero sí en cómo yo la llevo. Cuando este pasaje que estamos estudiando se nos llama de negarnos a nosotros mismos, se nos llama de una acción que nosotros debemos de hacer. Algo de cómo nosotros tomamos eso que llega a nuestra vida. Yo tengo que tomar una decisión y la primera es negarme a mí mismo. Él me está diciendo, considéralo, piénsalo, pero tú tienes que tomar una decisión. Y eso es precisamente lo que en un momento dado Cristo hizo con sus discípulos. Más adelante, cuando todas estas multitudes que seguían a Cristo empezaron a escuchar estas enseñanzas, la palabra dice que empezaron a esparcirse, a irse. Y en un momento dado llega Jesús y le dice a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? Cristo dice a todo aquel que quiera seguirle que debe de tomar una decisión. O se van o se quedan.
tal y como hizo con estos discípulos ahí en Juan 6:67. Llevar la cruz de Cristo es dar la bienvenida a la señorío de Cristo y voluntariamente dar paso a su voluntad por encima de la nuestra, ya que esa voluntad de Cristo siempre será buena, agradable y perfecta. Es renunciar a nuestros deseos y nuestra propia voluntad, reconociendo que la suya, escuchen bien, independientemente por donde nos lleve, siempre será buena, agradable y perfecta. No olvides que cuando Cristo tomó su cruz, Él terminó clavado en un madero. Cuando los discípulos de Él tomaron su cruz, ellos terminaron como mártires, todo a causa de su evangelio y de su reino. Sin embargo, hoy en día, y a pesar de contar con textos como los que hemos estado leyendo esta tarde, y otros muchos más que hay en los evangelios, frecuentemente hoy en día encontramos a personas que no conciben en su mente cosas como estas. Ellos dicen, llevar la cruz no puede significar que tú tengas que sacrificarte como lo hizo Cristo o como lo hizo Pablo, porque no todos tienen el llamado de Cristo o no todos tienen el llamado de Pablo. El problema con esto, hermanos, es que cuando este texto que estamos compartiendo esta tarde comienza, dice llamando a la multitud y sus discípulos. En otras palabras, esto es un requisito o una expectativa que Cristo tiene para todos y cada uno de los que quieran ser sus discípulos. Otros tal vez dirán, bueno, llevar la cruz no puede significar una vida de privaciones, porque la salvación no es por obras. Yo no tengo que obrar para tener mi salvación. Y en eso estamos de acuerdo, porque la Biblia nos enseña claramente que la salvación es por gracia. Pero todo aquel que ha aceptado de la cruz de Cristo tiene privaciones en su vida. Otros también dirán, bueno, llevar la cruz no puede implicar que mi familia tenga que llevarla también, porque el llamado me lo han hecho a mí, no se lo han hecho a ellos. Bueno, deberíamos de preguntarle eso a los hijos, viudos y viudas de este grupo de discípulos que yo te voy a leer ahora. Y dime tú si el llamado se lo hicieron solo a ellos y por lo tanto su familia no tenía por qué llevar esa cruz con ellos. Hebreos 11, 35 al 39. No lo busques, yo te lo voy a leer. Yo quisiera que simplemente tú cerraras tus ojos ahí donde estás y te imagines a este grupo de personas en medio de lo que ellos están pasando. Y luego imagínate a sus hijos, a sus esposos y esposas. Y dime tú si ellos no están compartiendo esa cruz con ellos. Hebreos 11, 35 al 39. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios nos habla de este grupo de personas que Él mismo considera y los distingue de tal manera que dice que este mundo no era digno de ellos. Imagínate a sus hijos, sus esposas, sus esposos. ¿No les dolió todo eso que estaban pasando sus familiares? El mundo no era digno de ellos y Dios lo colocó en esa categoría separada, distinto al resto. Lo mismo que pasaron estos misioneros allá en la jungla en el Ecuador, cuando intentaron llevarle el evangelio a esta tribu indígena, los guaraní. Eran 5. Y ellos no estimaron ni su propia vida, ya que habían reportes de que esta es una tribu que es demasiado arisca, como decimos nosotros. Pero aún así, ellos abrazaron ese peligro por irles a predicar el evangelio.
A ellos no les importó que tenían esposas, incluso algunos hijos. Pero ellos fueron a esta jungla en el Ecuador y los 5 fueron asesinados, dejando tras de ellos a 5 viudas y unos huérfanos. Yo pienso que esa porción de la Biblia donde dice, aquel que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, no merece ser mi discípulo, abarca lo que estos misioneros hicieron. Ellos decidieron, no es que ellos odiaban a sus familiares, cuando fueron puestos en esa balanza, o aborrecían la causa de Cristo o aborrecían a sus familiares. Ellos prefirieron honrar lo que Cristo dijo. Recordemos de que la gran encomienda para nosotros los creyentes es ir por el mundo y hacer discípulos. Ellos sopesaron que era más importante predicar la palabra del reino que salvar sus propias vidas. Nosotros hoy en día tenemos mucho más claro las cosas, porque nosotros tenemos todos los evangelios escritos. Pero esta gente de la que nos habla Hebreos 11, esta gente no tenía nada de la revelación con la que nosotros contamos. Yo me puedo imaginar sus conversaciones que pudieron haber girado en torno de hasta dónde llega el señorío de Cristo y hasta dónde yo comprometo mi propia vida. Esta gente, hermanos, no diezmó solo de sus bolsillos. Ellos diezmaron sus propias vidas. Hubo grupos de iglesias que no perdieron al 10% de ellos, sino al 100% de ellos. Todo por su fe. Todo por causa del reino de los cielos. Pero, aunque a nosotros, a la luz de la palabra que hemos estado escuchando esta tarde, nos parezca que este requisito es demasiado duro y demasiado difícil de llevar, vemos en el versículo 35 que viene acompañado con una promesa. Y esa la leemos nuevamente, versículo 35. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Esa es la promesa para todo discípulo de Cristo. Y es que es todo aquello que tú pierdas en esta vida a causa de Cristo, para Dios, en la economía de Dios, en el banco del cielo, no es una pérdida. Todo lo contrario. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Esa es nuestra promesa. Leímos ahí en estos héroes de la fe que nos habla Hebreos 11, que ellos se mantuvieron fieles en el sufrimiento, en la persecución y llegaron hasta la muerte. La palabra lo dice, porque ellos tenían puesto su mirada en aquella promesa que ellos iban a recibir. Ellos murieron aún sin haberla recibido, pero convencidos de que la recibirían, porque ellos habían creído en una mejor patria, en una mejor nación. Y esa es la promesa que nosotros tenemos como creyentes, que todo lo que nosotros perdamos en este mundo por causa de Cristo y de su evangelio, será ganancia para nosotros. Y es una ganancia eterna. Está en un banco donde dice Pablo que no hay polilla, no hay nada que pierda, no hay devaluación, no hay nada. Está segura por nosotros, porque está guardada en el nombre de Cristo. Ya para terminar, yo quiero leer un párrafo de una carta escrita por un pastor africano. A lo mejor tú ya la has escuchado, pero quisiera terminar con esto, para darnos una idea de cómo luce un verdadero discípulo cuando éste se ha negado a sí mismo. El párrafo comienza así: ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honesto, ser estimado o ser recompensado. Ahora vivo en su presencia. Confío en la fe, amo con paciencia y soy levantado por la oración y vivo con poder. Déjame te lo leo rápidamente una vez más. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición o aprobación. No necesito
tener la razón o ser el primero, ser lo máximo o ser reconocido. ¿Cómo este hombre se deshizo de todas esas cosas que nos achacan a nosotros en nuestra vida? Él lo dice ahí claramente. Él dice, ahora vivo en su presencia. Ahí es donde comienza todo. Cuando tú vives en la presencia de los hombres, tú necesitas la aprobación de los hombres. Tú necesitas la aprobación, la promoción de ellos. Pero cuando tú vives en la presencia de Dios, tú no necesitas absolutamente nada de eso. Porque tú vives en la presencia del mismo Dios. ¿Qué más dice este pastor de cómo él se deshizo de todas estas cosas? Si se fijan bien, él no es un hombre autosuficiente. Él lo dice, confío en la fe puesta en Dios. Él es ahora mi suficiencia. Mira qué él hace con aquellos que le ofenden, con aquellos que le hieren. Él los ama con paciencia. Ahí lo leímos, amo con paciencia. De la misma manera como yo he sido amado por Dios, cuando yo le he ofendido, cuando yo he pecado, de esa misma manera yo amo a quien me ofende. Este hombre ha sido levantado por la oración y por eso es que él vive con poder. Por eso es que él no necesita nada de lo demás que los demás hombres necesitaban. No olvides que este hombre escribió esta carta horas antes de que a él lo mataran a causa de su fe. Y tú no ves ahí ni una pizca de queja. No, él no está diciendo, oh Señor, ¿esta es la manera en que tú me pagas? Yo he vivido la mayor parte de mi vida aquí en el África de la peor manera posible. ¿Y con esto tú me pagas? Él no terminó su carrera de esa manera. Él terminó su vida lleno de gracia y con poder, levantado por la oración y confiando en la fe que él había puesto en Dios. ¿Cómo? Él vivía bajo su presencia. ¿Y nosotros, hermanos, cómo estamos? Estamos mal todos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Nos declaramos derrotados? De ninguna manera. Para eso existe el arrepentimiento. Si a lo largo de la prédica Dios ha estado hablando a tu corazón, a tu mente, por medio de la palabra predicada, acércate con confianza a Él, con humildad y con un corazón contrito, y Él te levantará en la oración. Que el Señor bendiga su palabra predicada. Todos puestos de pie. Vamos a entonar el último himno. El tercer verso dice: hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Entonemos el último himno que tenemos. La computer. Bueno, lo vamos a cantar a capela entonces. ¿Me tiene que ayudar, ok? Porque... ok. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar en mi vida, comprender su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo, yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel
Oh, si yo quiero andar con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, en mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi dulce esperanza gozar vida de redención. Oh, si yo quiero andar con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo. Y quiero serle un testigo fiel. Amén. Pueden tomar asiento. Los anuncios son los siguientes. Los jueves a las 7 de la noche tenemos culto acá. A las jueves, aquí mismo, en este mismo local. También otra vez el domingo, que es la Santa Cena a las 2 de la tarde, y a las 3:20 comienza la segunda parte, que es la predicación. El sábado 8, el 8. Estamos invitados a una noche de alabanza en Village Lane, Apas, New York. Entonces todos estábamos invitados. Si quieren, pueden hablar con el hermano Walter y así podemos ayudarle. Y en noviembre 27 hay una reunión especial de Día de Acción de Gracias. Y si pueden traer texto que mencione la palabra gracia, por favor, para ese día, el noviembre 27 de noviembre. Y creo que solo esos son los anuncios. Sí, ok. Vamos a terminar ya, si podemos, puesto de ti otra vez. Y el hermano Samuel, si puede despedirnos, palabra de oración. Amén. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta preciosa tarde que hemos tenido aquí, donde tú has hablado a través de tu siervo, Señor, y esperamos, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, que podamos proseguir alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Y que si en esta tarde algún amigo está en medio de nosotros, que tú le puedas tocar su corazón y él venga y él te abra la puerta de su corazón y cene junto contigo, que habrá gozo en los cielos por cada alma que se entregue a nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pedimos, Señor, que como nos trajiste, salvo y sano, que nos lleve también a cada uno que vamos a nuestros hogares, que nos lleve salvo y sano, Señor. Te pedimos esta cosa en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Señor le bendiga. Estamos despedidos. Gracias.